Siguiendo con el curso de calculadoras que estamos impartiendo con el grupo de tutorías, vamos a pasar a hablar ahora de la jerarquía o orden normal de operaciones, ¿sí? Este orden normal es de izquierda a derecha, hablando según este orden que nosotros conocemos desde la secundaria. Se resuelve primero lo que está entre paréntesis, luego las potencias y raíces, las multiplicaciones y divisiones, y por último la suma y la resta, que aparte de la suma y la resta, nosotros tomamos como signos que separaban en términos, ¿sí? Entonces, la calculadora sabe esto. Cualquiera de nuestras calculadoras sabe esto. Sabe que el signo más separa en términos. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver dos operaciones con la diferencia de que en una se agrupa con paréntesis y en la otra la dejamos simplemente que corra. Lo que la calculadora hace cuando no hay paréntesis es entender que el signo más, este, está separando en términos. Por lo tanto, resuelve primero lo que está a la izquierda, luego lo que está a la derecha y suma los dos términos. ¿Sí? En este caso tenemos 5 por 2 y tenemos 3 nomás en el en el término de la derecha. Por lo tanto, lo que va a hacer es 5 por 2 más 3. 5 por 2 es 10 más 3, 3. ¿Estamos? A diferencia de cuando tiene paréntesis, porque la calculadora sabe también que primero se resuelve lo que está entre paréntesis. Una vez que el signo más está entre paréntesis, nosotros no lo usamos para separar en términos. ¿Estamos? Acá lo que hacemos es, tranquilamente, como nosotros también conocemos, hacer la distributiva y luego sumar, o resolver primero lo que está entre paréntesis, que es 2 más 3, que es igual a 5, y multiplicar por multiplicar ese resultado por el número que teníamos en el otro factor de este producto, que nos da 25. Ahora, estas funciones con paréntesis, que es lo siguiente que vamos a explicar en el curso, son funciones en las que en algunas calculadoras, por ejemplo, en esta que nosotros ocupamos, la FX82 es, ¿sí? Las funciones cuando las ingresamos ya se ingresan con un paréntesis, ¿sí? Hay otras calculadoras que, por ejemplo, no lo hacen y nosotros tenemos que agregar el paréntesis para determinar dónde comienza y dónde termina el argumento de este seno, por ejemplo. En el caso de la calculadora, ¿sí? De esta calculadora, la FX82, dice que presionando la tecla seno ya se agrega seno y el primer paréntesis, ¿sí? Es ingresada, acá como vemos, es ingresado automáticamente el signo del paréntesis de apertura. Y luego nosotros necesitamos agregar lo que nosotros queremos y cerrar el paréntesis. Hay otras calculadoras, por ahí las más viejitas, que no agregan este paréntesis. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos acá. Por ejemplo, esta calculadora que es una NN, digamos, ¿sí? Una calculadora que por ahí en función de las teclas que tiene, por ahí son de las más conocidas, ¿sí? Es la calculadora que uno por ahí no tiene siempre para comprarse una Casio original, ¿sí? O una Casio de las ultas, de las más nuevas, ¿sí? Van a ver que vienen con estas teclas, ¿sí? O por lo menos más parecidas. Esta calculadora, por ejemplo, tiene la particularidad de que estas funciones que aparecen acá no agregan el paréntesis como antes, sino que yo tengo que agregar el paréntesis, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo quiero calcular el seno de 30, tranquilamente lo puedo hacer sin el paréntesis. ¿Por qué es importante el uso del paréntesis? Porque yo usualmente no voy a calcular simplemente el seno de algo o la raíz de algo, sino que voy a operar con eso. Entonces yo, como dato, así como nosotros también obviamos a veces el signo de la multiplicación, la calculadora también lo puede hacer en algunos casos, ¿sí? ¿En qué casos? Por ejemplo, antes de abrir un paréntesis, ¿sí? Después, antes de una función con paréntesis, como por ejemplo el seno, como lo vimos recién, ¿sí? Fíjense que anula el signo de la multiplicación en ambos casos, porque la calculadora entiende que, bueno, tengo que multiplicar, ¿sí? Lo que nosotros hacemos usualmente cuando escribimos, por ejemplo, en una ecuación, 2x. No escribimos 2 por x, ¿sí? Escribimos 2x simplemente. O como mucho le agregamos un puntito en el medio, pero eso es para la hoja. La calculadora acá nos permite hacer la opción, digamos, de omitir el signo de la multiplicación siempre y cuando se cumplan estas condiciones, ¿sí? Que sea antes de abrir un paréntesis, antes de una fracción, perdón, antes de una función de estas con paréntesis, o antes del nombre de una variable constante o número aleatorio. O sea,
que el número que yo tenga que multiplicar, ¿sí?, sea uno de estos números que son muy importantes y conocidos, que tienen símbolo aparte, por ejemplo pi, o el número neperiano, ¿sí?, o el nombre de alguna variable que le hayamos puesto anteriormente. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de una calculadora de un modelo distinto al que podemos ver en el PowerPoint. Por ejemplo, es lo mismo decir para esta calculadora y para todas, en su gran mayoría, 5 por por el número neperiano, ¿sí?, que decir 5 ¿sí?, sin el signo de multiplicación. Nos arroja el mismo resultado, porque ella entiende que yo estoy multiplicando 5 veces el número ¿Estamos? Y esto también sucede con lo que más adelante vamos a ver, los nombres de algunas variables. Por ejemplo, yo puedo cargar un dato o el resultado de una operación como el nombre de la variable a. Y yo a esta variable le puedo multiplicar, por ejemplo, por 5. ¿Sí? Si yo digo 5a, es lo mismo para la calculadora que yo escriba 5 por la variable a. Ahora, para corregir una expresión, ¿sí?, nosotros tenemos dos modos: el modo de inserción y el modo de superposición. El que usualmente está por defecto es el modo de superposición. ¿Qué significa? Que cuando yo quiero corregir una expresión, por ejemplo, yo tengo una operación en donde tenía un montón de números y un montón de signos en el medio, ¿sí? ¿Sí? Póngale, tengo esta expresión súper larga, ¿sí? Yo aprieto igual y me estoy dando cuenta de que el resultado no es lo que más o menos debería ser, ¿sí?, por alguna razón. Reviso mi hoja, reviso lo que cargué y me doy cuenta que estoy cargando mal algunos valores. Bien. Por defecto, la calculadora tiene estas, tanto como esta como el modelo que usamos de ejemplo, tiene el modo por defecto del de superposición. Cualquier carácter nuevo que ingreso reemplaza el carácter que estaba en el cursor. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que en mi hoja no era 655,33, sino era 655,473, ¿sí? Yo cuando quiera escribir 473, ¿sí?, fíjense, el primer 3 automáticamente se va a borrar y va a reemplazar, por eso es de superposición, porque superpone, ¿sí?, 70 ahí, y no me va a entrar el otro signo, porque yo voy a cargar el 3 y automáticamente me desaparece el más. ¿Estamos? ¿Qué sucede acá? Para esto, me conviene utilizar el modo de inserción, ¿sí?, que me deja correr lugares. ¿Cómo activo el modo de inserción? Apretando Shift y la tecla L, donde arriba dice ins, ¿sí? Una vez que yo activo ese modo, y supónganse que acá yo ya corregí, yo sabía que iba un más entre este 3 y este 5. Lo que me permite este modo es agregar, ¿sí?, el más sin modificar toda la expresión. O sea, simplemente, digamos, sin superponer, sin borrar ningún carácter, sino que agregándolo. Entonces, ¿dónde yo tengo que poner? Si el más iba entre el 3 y el 5, debo seleccionar el 5 y presionar el más. Lo que hace simplemente es agregarme el número símbolo que yo quiero antes del carácter que yo tengo seleccionado. Y corre la expresión un lugar a la izquierda. Así yo no necesito borrar toda la expresión y volver a cargarla, digamos. Ahora, esto de pasaje de fracción decimal y viceversa, o sea, si yo tengo, por ejemplo, el resultado de una fracción y la calculadora está configurada para que me dé como resultado la misma fracción y no los decimales, ¿sí?, presionando la tecla SD me va a dejar ver, ¿sí?, el resultado, tanto en fracción como en decimal, dependiendo de lo que quiera, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, me dice 5 dividido 2 y la calculadora me dice, bueno, el resultado de eso es 5 medios. Sí, muy bueno, yo ya sé que es 5 medios, pero yo quiero saber cuántos son los decimales. Bueno, presiono la tecla SD y esta me permite visualizar, ¿sí?, el resultado de dicha división, de 5 dividido 2, que es 2,5. Y viceversa, digamos.
Si en cambio yo hago 5 dividido 2 y me dice 2,5, yo digo, bueno, pero no hay ninguna fracción que me represente 2,5. Bueno, sí, esa fracción la encuentro presionando la tecla SD. Esto es muy para las calculadoras nuevas. Usualmente estas calculadoras no tienen esto, ¿sí? Y las calculadoras más viejas, perdón, no tienen esto. Esta tecla, aparte, me puede llegar a encontrar fracciones que están factorizadas. Por ejemplo, si tengo alguna raíz, o si tengo, o sea, factorizadas o racionalizadas. Si tengo alguna raíz o tengo algún factor, por ejemplo, como e o pi. Por ejemplo, en esta calculadora no tiene la tecla SD. Si yo quiero saber, por ejemplo, en la configuración que yo tengo, cuánto es 5,2, ¿sí? 5 dividido 2, ya automáticamente me tira el resultado de esa división. Si yo quiero saber cuánto es en fracción, debo presionar la tecla A, o sea, esta tecla está acá, A por B dividido C, ¿sí? Que me da una fracción de tipo mixta. Si yo en cambio quiero saber, no, yo quiero saber una fracción que tenga un solo numerador y un solo denominador, sería Shift. Y esa misma tecla que activa DC y me dice que es, bueno, 5 medios. Presiono el igual y me vuelve a mostrar el resultado en decimales, ¿sí? Esto para las calculadoras que son un poquito más viejas, que tienen la tecla esta, ¿sí? O sea, el equivalente en las calculadoras más viejas a SD vendría a ser tanto A por B dividido C como su función secundaria o alternativa que es D dividido C. Estamos, esta calculadora lo que no nos permite es encontrar, por ejemplo, resultados o sea, fracciones cuando tienen números irracionales. Pues estos son todos números enteros. Ahora, si yo digo, por ejemplo, raíz de 2, ¿sí? Dividido 2, me va a dar simplemente el resultado en decimal, y yo al apretar acá en la tecla van a ver que no me tira ningún resultado. No me va a decir la calculadora, no, esto lo tenés que expresar como raíz de 2 dividido 2 nada más. ¿Sí? La calculadora no me permite hacer esta calculadora. En cambio, las calculadoras que tienen la tecla SD sí me va a encontrar eso. Me va a decir automáticamente, no, esto es raíz de 37 dividido 152, por ejemplo. ¿Sí? Me va a dejar esa expresión fraccionaria, que es mucho más cómoda para trabajar porque es el número exacto, ¿sí? A trabajar simplemente con la fracción, ¿sí? Que nos puede llegar a arrojar la calculadora, esta calculadora linda y bonita y muy, digamos, muy moderna, nos hace que los cálculos sean un poco más exactos y nos deja todo más prolijo. Más adelante en las carreras ustedes van a ver que van a preferir siempre estas expresiones.